Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. En la clase anterior lo que vimos fue los valores normales de las plaquetas, de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. También vimos algunas de las enfermedades que se producen si los niveles están muy altos y si los niveles están muy bajos. También vimos un resumen pequeño sobre lo que es anemia y vimos una pequeña introducción a lo que son los grupos sanguíneos. ¿Y les había quedado una tarea? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tarea les había quedado? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. La tarea era de ver en la licencia de los papás o de algún familiar qué tipo de sangre tenía y era analizar también por qué en las licencias se incluyen el tipo de sangre. ¿Pudieron observar? Miss, pues según lo que yo me di cuenta es que trae qué tipo de sangre es por si la persona llegara a tener algún accidente, ahí es donde ven su información. No se escucha muy bien. Miss, buenas tardes, lo que yo le decía, no sé si ya me escucha ahora. Sí, ya, Emily. Pues lo que yo pude analizar y según lo que pude investigar fue que una licencia de conducir trae el tipo de sangre por si la persona llegara a tener algún accidente, ahí es donde obtienen la información. Exactamente. ¿Alguien más? Sí, Miss, con respecto a los grupos sanguíneos de mi familia, por parte de mi papá todos son O positivo y por parte de mi mamá son B positivo, pero mis hermanos son O positivo y yo igual soy O positivo. ¿Alguien más que haya investigado? Buenas tardes, señor. Mira que yo en la tarjeta, en la licencia de conducir de mi papá averigüé el tipo de sangre, pero resulta de que en el apartado donde estaba para el tipo de sangre estaba una N con una diagonal y una E. Entonces quería ver qué significaba eso, donde decía el tipo de sangre. Una N, una diagonal y una E. Ajá, No específico. no. Eso significa que él no tenía su grupo sanguíneo cuando fue a remitir su licencia, pero toda licencia tiene que tener su tipo de sangre. Señor, lo mismo. Bueno, Vi en la licencia de mi papá y lo mismo, decía una N diagonal E. Significa no especificó qué grupo era. ¿Quién más? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. En el mío decía A positivo y yo creo que eso va incluido en la licencia porque si tienen algún accidente y necesitan una transfusión de sangre, en vez de hacer un análisis para ver qué tipo de sangre es, eso ayudaría mucho. Facilitaría los procesos. Bueno, entonces recordaremos que la sangre
está en nuestro sistema circulatorio y es un tejido fluido que circula por las venas, por los capilares y por las arterias. Y su color rojo es por debido a la presencia de un pigmento llamado hemoglobina, que le da el color rojo a la sangre. Y lo que contiene esta hemoglobina se contiene en los glóbulos rojos. Aquí ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, les había quedado la licencia de conducir. La licencia de conducir en la parte de enfrente contiene los datos personales de la persona, ya sea su nombre, su apellido, su número de identificación personal y qué tipo de licencia, todo lo que identifica a la persona. Y en la parte de atrás, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? Jovencitos, ¿me escuchan? Sí, Miss, lo ¿Jóvenes? escuchamos. ¿Sí? Yo pensé Sí, que lo es que escuchamos. mi pantalla se me fue aquí. No me aparece quiénes me están escuchando. Bueno, entonces ahí aparece la fecha de vencimiento y otros datos que les son muy importantes a la persona. Dentro de estos está el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre es aquí? ¿Ustedes pueden leer? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No, señorita, no lo podemos. Entonces ahí empecemos. No sé qué está pasando aquí. Vamos a ver si... Vamos a ver aquí. ¿Ahora? Sí, miss, lo podemos ver. Ya. Bueno. Entonces tenemos que en la parte de enfrente contiene los datos personales de la persona dueña de esa licencia. Y en la parte de atrás, pues hay otra información de mucho interés. Y dentro de ellos tenemos el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre nos reporta aquí esta licencia? O positivo. O positivo. Bueno. Con esto nosotros ya sabemos que la persona tiene este tipo de sangre y es muy importante porque a veces se nos olvida. Lo que ha pasado con nosotros es que en cuarto se hacen su tipo de sangre y ya cuando en quinto lo solicitan ya se les ha olvidado. Entonces este documento es muy importante para recordarse del tipo de sangre que contiene la persona. Y como dijo Emily, es muy importante para un accidente. La persona que posee la licencia pues va a conducir un carro, una moto, un camión, cualquier vehículo y esto le va a facilitar al personal médico al momento de si puede necesitar una transfusión sanguínea. Bueno, vamos a empezar con los grupos sanguíneos. ¿Qué creen ustedes que son grupos sanguíneos? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que el grupo sanguíneo creo que está formado por distintos
distintas, mm, ¿Es la clasificación de la sangre, señor? Sí, es un grupo que nos van a identificar de diferentes personas. Entonces, las primeras transfusiones sanguíneas se realizaron allá por el año de 1667. Y como pueden ver la imagen, ¿qué es lo que ustedes observan ahí en esa imagen? ¿Es una persona que está extrayendo sangre? ¿Está extrayendo o le están colocando? parece que se lo estuviera traspasando al cordero. Ujú. Pero ¿quién es el que necesita la transfusión? La persona. Ujú. Bueno. Anteriormente a ese año, las personas, más que todas las mujeres que daban a luz, pues tenemos algunas veces pérdida de sangre por algunas complicaciones en el embarazo o por complicaciones en una operación. Y la pérdida de sangre, entonces, que provoca muchas patologías y alguna de ellas, pues, es la mortalidad. La gente se moría, pero no había cómo transfundirle sangre. Y en este año, pues, empezaron las primeras transfusiones de sangre. ¿Por qué creen ustedes que tiene a un animalito ahí donando sangre para un ser humano? Señor, yo creo que porque no conocían el grupo sanguíneo de la persona, entonces utilizaban a un animal. Ujú. Porque no se conocía qué tipo de sangre eran. Las personas no sabían qué tipo de sangre eran. Hoy sí sabemos, algunos somos B, algunos otros son O, otros son A. Y en esa época no se conocía. Entonces, como ustedes si pueden ver el animal, entonces también posee sangre. Eso fue lo primero que empezaron a hacer, extraerle a los animalitos y transfundirlos en las personas. Pero, ¿qué pasa con esta sangre? Algunas veces es del mismo tipo de la persona. Entonces, siempre las personas llegaban a fallecer porque no se conocía el tipo sanguíneo. Ya en el año 19, pues ahí nace la inmunología, que ahí empieza más a relacionarse con los grupos sanguíneos. Y como les dije, en el año 19, este señor que se llama, ¿cómo se pronuncia? Carl Landsteiner. Carl Landsteiner. Este señor entonces empieza a ver que en la sangre, en los glóbulos rojos, existían los tipos sanguíneos y empezó a investigar sobre los grupos sanguíneos. Y de ahí descubre el sistema. ¿Cómo se llama ese sistema que él descubrió? Sistema ABO. Está el sistema ABO. El sistema ABO ya va a clasificar los grupos sanguíneos. De ahí es donde empieza a distinguirse diferentes grupos de sangre. El grupo A, el grupo B, el grupo O y el grupo AB. Esos son los 4 grupos que nosotros tenemos hasta la actualidad conocidos, ¿verdad?
Me hizo una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre el ¿Cuántos tipo de grupos sangre? sanguíneos son? 3. ¿Son 3 grupos No. sanguíneos? ¿Cuántos grupos? No estoy muy seguro. Aquí 4. arriba, ¿cuántas bolsitas de sangre hay? 4. Un 4, sellito. 4. 4. Es el sistema ABO. A, B, O y AB. Esos son los 4 grupos sanguíneos conocidos hasta el momento, que este señor lo descubrió. Bueno, ¿qué observan aquí? En esta imagen. Una transfusión de sangre. ¿Transfusión Un o donación? trasplante. Una donación de sangre. Ujú. Lo vamos a llamar donación de sangre. Y ahí es muy importante conocer los grupos sanguíneos, porque si yo soy del grupo B, no puedo aceptar del grupo A. Si a mí me transfunden del grupo A, ahí sí ya me fui al otro mundo. Miss, ¿y cuál es la diferencia entre la sangre A, B y O y AB? Ahorita lo vamos a ver. Espérese, William. No se me adelante. Bueno, la transfusión de sangre es extraerle sangre de su brazo, de la vena, hacia una bolsa. Ahí se están fijando que la bolsa está a la par de la señorita o la señora. Y enferma, miren la sonrisa que tiene. No tiene una bata. Está donando, siendo traspasada a esa bolsa para que pueda ser analizada. Esta la va a necesitar una persona que esté en un hospital. Va a necesitar esta sangre y esta sangre tiene que estar limpia. No es de que ya se le vaya a sacar a la persona y se le vaya a colocar a otra, no. Tiene que pasar por un proceso de análisis para que esa sangre vaya limpia hacia la persona que lo vaya a necesitar. Y tiene que hacerse varios exámenes. En esta imagen, ¿qué es lo que están observando? ¿Qué es Una lo que extracción observa? sanguínea para analizar. Una extracción. ¿Quién Señor, más? no sé cómo se llame la palabra, pero creo que le están poniendo sangre. Transfusión. ¿Sí? Aquí está donando. Es un donante de sangre. Donante de sangre, porque hay diferentes donaciones. Puede ser donación de órganos, donación de un sinfín de cosas. Entonces es donante de sangre. Si se fijan, aquí está pasando la sangre y se va a almacenar en esta bolsita que es adecuada para almacenar la sangre que ella está donando. Entonces es donante de sangre. Si se fijan en el semblante de la señorita, ¿cómo la pueden caracterizar ustedes? Es una persona sana. Una persona sana. ¿Está relajada? Ajá, que está relajada, no tiene ningún dolor. Bueno. Y en esta imagen, ¿Le están haciendo la transfusión de sangre? ahí sí ya ella está recibiendo la sangre
que va a servir para que se recupere. Dijimos que en la palmita de los dedos, si nos presionamos, vienen los glóbulos rojos, o también ustedes, si lo observan así, tienen sus glóbulos rojos, sus manitas, con concentración de glóbulos rojos. Aquí la persona está como hasta desmayada. Miren el brazo, miren la consistencia de los dedos. Entonces tiene un nivel bajo de glóbulos rojos. Y aquí le están transfundiendo, miren. Las normas de bioseguridad, su bata, sus guantes y todo el equipo necesario para que pueda recibir esa sangre la señora. Si no, nosotros podemos contaminar también esta unidad de sangre. ¿Alguna duda? ¿No? Miss, cómo se llama el aparato con el cual están transfusiendo la sangre o pasando la sangre? ¿Este? Sí, ese. A ver, ahorita le voy a decir. Como dije, William me va a estar preguntando, entonces mejor le voy a colocar ahí la imagen, cómo es una transfusión, ¿verdad? No, William, es mentira. Bueno, una transfusión de sangre, a ver si alguien me lee la diapositiva. Una transfusión de sangre es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Gracias, Sharon. Esta es una transfusión. Transfusión se llama el proceso donde él va a obtener la sangre que ya se ha recolectado. ¿Sí? Y la persona que está aquí en la cama se llama receptor. ¿Cómo se llama? Receptor. Entonces ya sabemos que es el donante de sangre. El receptor, quien va a recibir esa sangre. Y transfusión se llama el procedimiento médico que está aquí. Este se va a llamar la transfusión. Esta es una bolsa especial para sangre. Tiene que tener fecha de vencimiento porque la sangre, por lo general, solo un mes tiene de vida en esta bolsa. Tiene que contener el grupo sanguíneo. ¿Sí? Y este es el sistema. Es un sistema que ya viene completo para poder transfundirse. Y el doctor indica cuánto se tiene que colocar. Ustedes ya aprendieron, ya vieron cómo se coloca el suero. ¿Ya lo vieron? ¿Con señor Belti? Sí. Sí. Es por gotas, entonces la sangre es igual. El doctor tiene que indicar a qué cantidad tiene que colocar la sangre. Bueno, y este es el procedimiento. El grupo sanguíneo, entonces dijimos, es una clasificación de la sangre que Carl nos dejó desde 1901 para que nosotros pues tengamos ya distinguido qué grupos sanguíneos somos. De acuerdo a las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que van a contener la clasificación. Es por eso que en el laboratorio vamos a utilizar punción capilar del dedito. Unas gotitas de sangre va a servir para hacer nuestro grupo sanguíneo. Dentro de la clasificación son 4, es el sistema ABO.
¿Cuáles son las dos clasificaciones más importantes de un grupo sanguíneo? A ver si alguien me lee. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, el sistema ABO y el factor RH. Es el grupo sanguíneo. Dijimos que el grupo sanguíneo es A, B, O, pero hay otro factor muy importante que es el factor RH. Es muy importante porque ¿cómo lo leerían ustedes, este grupo? A positivo. A positivo. ¿Y este? A negativo. Ajá. Son del mismo grupo sanguíneo, pero el RH es diferente. Mucho ojo ahí también. Porque no se pueden transfundir el RH. Esto se puede leer A positivo o se puede leer AH positivo, que es el factor. Entonces tenemos 4 clasificaciones de grupo. Y tenemos para esos 4 clasificaciones positivos y negativos. La vez pasada me preguntaron que si una persona tenía un grupo positivo y uno negativo, no sé quién fue el que lanzó esa pregunta. Si me ayudan. Si se recuerdan quién fue. Chicos. ¿No se recuerdan? Sharon, ¿no fue usted? Yo, ¿Sí? fui yo, pero yo le dije que, por ejemplo, cuando las dos personas tenían el mismo tipo de sangre, Ya. No, cuando tienen el mismo tipo de sangre no hay ningún problema. Y media vez no sean familiares, ¿verdad? Porque ahí es otro problema. Pero en el grupo sanguíneo se puede casar un O positivo con un O positivo, ya sea la mamá y el papá. Ahora bien, cuando la mamá tiene un O negativo y el papá un O positivo, ahí sí va a haber problema. ¿Por qué creen ustedes? Señor, yo pienso que va a haber problema en el embarazo porque el bebé no va a saber qué sangre adoptar.
Bueno, les voy a explicar. Cuando el chico es O positivo y se casa con una chica que es O negativo, su primer embarazo no va a ser muy complicado, pero el segundo sí ya. En el segundo, el médico le tiene que colocar una inyección para que su embarazo no sea complicado, porque empieza a destruir este factor, está negativo y este positivo, entonces empiezan a destruir como que fuera un invasor el feto. Entonces ellos empiezan a reaccionar y puede provocarle a la señora un aborto o puede provocarle también otras complicaciones mucho más graves. Entonces el doctor por eso tiene que verificar el grupo sanguíneo del papá y de la mamá para evitar estas complicaciones en el segundo embarazo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, señorito. ¿Sí? Bueno. Según las diferentes combinaciones de las proteínas, entonces vamos a encontrar en el glóbulo rojo que hay 4 grupos existentes. Ya lo aprendimos. El A, el B, el AB y el O. ¿Qué nos da el sistema ABU? El grupo A tiene proteína A en la superficie del glóbulo rojo. El grupo B tiene proteína B en la superficie del glóbulo rojo. El grupo AB, ¿qué proteínas tiene? Tanto A como B. Él, como es AB, va a tener proteínas del A y del B. ¿Y el grupo O? No tiene ninguna de la A o la B. Ajá, entonces si usted es grupo A, tiene proteínas del grupo A en su superficie. Si es grupo AB, tiene proteínas A y B. Y si usted es tipo O, no tiene ninguna proteína, ni A ni B. Ahora nos vamos a ver para qué sirve. Entonces dijimos que el factor RH también fue descubierto hace muchos años y se llama el factor Rhesus, que es RH, que es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si su sangre contiene esta proteína, ¿usted es RH? Positivo. Gracias. Si no tiene esta proteína, ¿usted es RH? Negativo. 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 Entonces, ahora vamos a reportar o a conocer los glóbulos con su nombre, que es A, RH, positivo o negativo. ¿Sí? Así es como se puede reportar también. Entonces, el RH es el factor. En el laboratorio, entonces, nosotros necesitamos realizar el grupo sanguíneo. Y hay muchas personas que van a realizarse solo el grupo sanguíneo porque es para licencia, para casarse o simplemente para saber qué tipo de sangre son. Hoy en día también se puede hacer este análisis solo con una punción capilar, si solo es el tipo de sangre. Ahora, si lleva varios exámenes, pues ya se realiza una punción venosa. Pero si solo va por el grupo sanguíneo, entonces nos vamos solo a la punción capilar. Y alguien que me explique a ver cómo, si se recuerdan cómo es la punción capilar.
Señor, la punción capilar se realiza en la yema del dedo. Ujú. Exactamente. ¿O también se puede realizar a los extremos de los dedos? ¿Dónde creen ustedes que es el sitio más apropiado? En el dedo medio o en el dedo anular, a los extremos de las yemas. Ujú. ¿Por qué? Para que el paciente no presente tanto dolor. Ujú. Porque las venas son más largas en esos dedos y es más fácil extraer la sangre desde ahí. Ujú. Exactamente. ¿Quién más? A ver la imagen número 1. ¿Qué nos está dando a entender? El paciente extiende la mano Ajá. ¿Y por qué está haciendo ese movimiento o ese masaje ahí en los dedos? para que la sangre circule de una mejor manera. Ajá. Porque ya dijimos que la concentración de glóbulos rojos, pues se viene, si estamos haciendo manipulación aquí, se va a venir a la parte de las yemas. La figura número 2. La localización del sitio de punción capilar. La localización. ¿Y dónde nos está señalando que debe ser la punción? Al extremo de las yemas. A los extremos. Algunas veces se nos olvida y lo hacemos en la parte de las yemitas aquí adelante, de la parte frontal del dedo. Y sí podemos extraer sangre de ahí, sí va a salir, pero para el paciente es un poquito más doloroso porque hay más terminaciones nerviosas. Si ustedes tocan algo caliente con la yema de los dedos, la sensación es rapidísima porque aquí hay más terminaciones nerviosas. Entonces, y si vamos a colocar la agujita, es mucho más doloroso. Entonces, en la parte lateral es la parte apropiada. Y la figura número 3, ahí nos está marcando con otro color morado las partes en que se pueda realizar la punción. Esos 2 dedos son los más apropiados. Los otros también se pueden realizar si en el momento él no tuviera disponible esos 2 dedos, se puede realizar de los otros 2. De los otros 3, perdón. La figura número 4. Está haciendo asepsia en el área donde va a realizar la punción. ¿Y cómo se hace la asepsia? Ahora ya lo aprendimos. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y se los repetí un sinfín de veces la clase anterior y cuando veo los videos, ustedes están en estas con su paciente, dándole caricias una media hora ahí al brazo del paciente. Es solo de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo. Pero no se está removiendo la misma parte porque si no estamos contaminando nuestra área de punción. La número 5. Está haciendo una presión para que los glóbulos rojos se vayan al área de la punción. Hay a veces que hay personas que son del área de la zona costera y ellos pues tienen las manos un poquito más pálidas y cuesta un poquito cuando vienen a tierra fría que nos den sangre, ya sea de la vena o de la punción capilar. Entonces, primero los masajes y se hace toda la técnica, se busca y todo. Y al momento de sacarlo también se verifica que haya concentración de glóbulos rojos. Si no, pues otra vez que haga su masaje o que él se pueda calentar sus manitas, ya sea con agua o con algo que esté calientito, para que haya circulación mejor en esa área. Número 6. Está realizando el procedimiento.
Ujú. La punción. ¿Y cómo se llama este instrumento que nos va a servir para pinchar? Lanceta. 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 Y la número 7. La desinfección. Ahí vamos a limpiar la primera gotita. ¿Por qué limpiamos la primera gotita? Porque puede tener residuos con lo que limpiamos el dedo, con lo que hicimos la asepsia. Exactamente. Porque nos puede quedar residuos o nos puede quedar alguna para limpiar el área que nosotros vamos a extraer. Entonces, si no hicimos bien la asepsia, nos van a quedar ahí restos de algo que nos pueda interferir en nuestro examen. Entonces, se limpia la primera gotita y ya las demás pues ya se utilizan para cualquier examen que se pueda realizar. La número 8. ¿Está recolectando la muestra? Recolectando la muestra. Entonces, este va a ser el procedimiento, este es el procedimiento que nosotros hacemos en el laboratorio para una verificación de grupos sanguíneos. Entonces, cuando estén en quinto, pues lo van a realizar para conocer su grupo sanguíneo y hacer la práctica de esta técnica. Esta es la punción un poquito más fácil, menos dolorosa y muy fácil de dar el resultado. ¿Qué pueden observar en esta imagen? En medidas de bioseguridad. La bata. Que no tiene guantes. Que no tiene guantes. Tiene las uñas muy largas y tiene anillos. Tiene las uñas largas y tiene anillos. También tiene las uñas pintadas. Tiene las uñas con esmalte. A ver, ¿quién más? Y digamos que el equipo que va a utilizar los tiene desordenado. Exactamente. El algodón ya no podría hacer que sea estéril porque está encima de la mesa y descubierto. Exactamente, tiene que haber un recipiente para el algodón, si no en la bolsita en donde ustedes lo pueden comprar, ahí tiene que permanecer. Esa superficie puede estar sucia y el algodón pues ya no está estéril. ¿Qué más observan? Hay un sinfín de observaciones. ¿No cuenta con el guardián? Sí, los métodos de eliminación, ahí no tiene el guardián para descartar su material y tiene que estar en la parte donde nosotros estemos trabajando. ¿Qué más observa? Quizás no cuenta con la mascarilla porque uno de los del EPP más primordial es la mascarilla para que no puedan caer gotas de saliva al momento de realizar el procedimiento. Exactamente.
Las mangas Tengas. de la bata, las mangas de la bata no están a su medida, porque si nos Ujú. damos cuenta, están las mangas de su suéter. Ajá. Las mangas del suéter están limpiando la mesa y la mesa puede tener algunos residuos que cuando hacemos por primera vez el grupo sanguíneo a veces se nos derraman gotitas de sangre o algunos otros que puedan haber ahí en la mesa. Entonces lo aconsejable es que la bata sea hasta, ¿hasta dónde? A la A la altura de muñeca. la muñeca. Al puño, ahí tiene que estar la bata. Y el suéter de ella, pues si la bata está un poquito corta, pues entonces tiene que dejar su suéter mucho más corto para que no limpie esa mesa. ¿Qué otra observación? Las herramientas de trabajo están desorganizadas. Ajá, como ya lo dijeron, las herramientas están desorganizadas. Si nosotros trabajamos más con la mano derecha, pues tenemos que tener nuestras cosas de lado. Derecho. Ujú. Y si usted trabaja más con la mano izquierda, pues tiene que tener de ese lado todos sus insumos, porque si no, en eso de que estoy traspasando mi mano de un lugar a otro, puedo derramar un reactivo o puedo contaminarme con la sangre que estoy trabajando. Y máxime, esta señora que no tiene los guantes y está trabajando, aquí está la gota de sangre. Está trabajando con sangre, entonces ahí puede haber un accidente laboral. Entonces, las medidas de bioseguridad. En algunos de los videos que me enviaron, señoritas, están con el pelo que ya les cae hasta donde están realizando la técnica. Y yo siempre les he dicho a los jóvenes, por favor, la bata es como el tacuche de ustedes. ¿Qué hacen ustedes cuando van a una fiesta y se ponen un su tacuche? Se plancha. Se plancha. Su cuello que esté bien. Es el área de trabajo donde ustedes van a dar una buena impresión. ¿Cuándo han visto a un médico que ande con una bata toda arrugada? Con un uniforme todo arrugado. Y vi unos videos en donde las batas están en su casa. Están en su casa y pudieron haberla planchado para una buena presentación. Entonces, la bata se luce, ya sea en el lugar de trabajo, porque no se puede andar en la calle con la bata. Pero en el lugar de trabajo, yo tengo que estar bien con mi equipo de protección personal. Algunos no tenían bata en su casa, es comprendible por la situación, pero algunos hasta una camisa se pusieron simulando una bata o para hacer la técnica. Otros que le tenían miedo a su paciente, y eso no es así. Si yo ya estoy inculcando miedo a mi paciente, el paciente cree que se va a dejar sacar sangre. No, y va a empezar a pensar cosas malas que le pueden pasar a él si el personal está nervioso. El personal está nervioso. Algunas veces tenemos que extraerle sangre a 20, 30 personas y a veces uno ya en las últimas está muy cansado, pero siempre tener una comunicación con el paciente, preguntarle cómo se llama, explicarle qué se le va a realizar. Ahí usted ya está entablando una conversación y está dándole confianza al paciente.
Pero si usted solo mira al paciente y empieza en estas a temblar, empieza a buscar el algodón que no lo encuentra, el alcohol, eso no es un signo de confianza. Lo que hace el paciente es no dejarse sacar sangre. En los hospitales privados, pues la gente es un poquito que no conoce las técnicas. Hay gente que no conoce y entonces no es mucho la dificultad. Pero en un hospital privado, en un laboratorio privado, ahí ya empiezan mejor a llamar al químico biólogo o al dueño del laboratorio para que él les traiga la sangre. Entonces, y se los he dicho siempre a los que han venido en otros años, usted tiene que dar lo mejor de su trabajo. Por más que sea su trabajo, usted tiene que hacer una secretaria. ¿Cómo va a trabajar? A ver, que alguien me diga cómo ha visto una secretaria. Bien presentable. Bien presentable. Y cuando uno entra a los bancos y mira uniformadas, peinaditas, bien arregladitas, pues da esa confianza. Hasta cuando uno entra a el olor que se respira ahí y todo, da confianza. Si usted va a un hospital, también tiene que ser lo mismo. Usted tiene que darle confianza a su paciente, aunque sean enfermos. Ellos van enfermos y usted lo está recibiendo no apropiadamente, salen peor. Y es por eso el mucho que las enfermeras aquí no tienen paciencia y la gente siempre dice lo mismo y no hemos podido cambiar eso. Igual los de laboratorio. Entonces, con que usted haga bien su trabajo, la gente lo busca. La gente lo busca. ¿Y dónde va a ir la gente? ¿Donde lo traten bien o donde lo traten mal? Donde lo traten bien. Exactamente. Su nombre es su sello. Su nombre es su representante. Ustedes han escuchado, a ver, de los que ustedes conocen, y eso así va a ser. Entonces, su nombre es lo que usted va a plasmar, lo que usted se va a ganar. Entonces, yo creo que ya se nos llegó el tiempo. Nos toca clase el jueves. El jueves vamos a ver el procedimiento de cómo se realiza este grupo en el laboratorio. ¿Alguna duda? Nos queda un minuto. Señor, yo tengo una duda. Con respecto a lo de los grupos sanguíneos, digamos que es más probable que en el embarazo surjan más problemas. Señor. ¿Sí? Es que, digamos que a la hora de que, supongamos, en los grupos sanguíneos, los grupos sanguíneos sean de diferente signo, por decirlo así, tienen más riesgo de que en el embarazo haya complicaciones que en los grupos sanguíneos sean
digamos, iguales. No sé si me doy a entender. Si su esposo es positivo y usted es positivo, no hay ningún problema. Es más en el RH, en el factor. Si usted es O positivo y su esposo O positivo, no hay ningún problema. Le pongo el caso, yo en mi caso soy B positivo, mi esposo es O positivo. No hubo ningún problema. En el caso de mi hermana sí, su esposo es O positivo y ella es O negativo. Su primer embarazo ella no tuvo complicación, pero con el segundo la fue a parar hasta el intensivo porque ella no fue a controlar esa situación del diferente grupo factor. Entonces tuvieron que transfundirle sangre porque ahí los antígenos están luchando con los anticuerpos, están destruyendo. Entonces esa es la complicación que van a tener, pero solo es con la diferencia del factor, no del grupo. No sé si me expliqué. Sí, señor, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces mañana vamos a ver la lectura y vamos a ver qué grupos son compatibles para transfusiones sanguíneas. Porque yo que soy B positivo, ¿qué grupos me pueden dar si al momento tengo un accidente y no haya un B positivo en el hospital por algún caso? ¿Qué tipo de sangre me pueden colocar? ¿Y qué tipo de sangre también me pueden dar? Mañana el jueves. El jueves lo vamos a aprender. Que tengan una linda tarde. Yo creo que ya agradecerle al profe Dionisio por la transmisión.